Bien chicos, vamos a empezar ahora con esta nueva clase del curso de Geografía. El tema de hidrografía, que bueno, ya hace varias clases les he definido qué era la hidrografía. Bien, es todas las masas de agua que conforman la Tierra. Y en la última clase también hablamos de las aguas continentales, que justamente son las aguas que se encuentran sobre los continentes. Bien, y por lo general eran los lagos y los ríos. Bien, entonces vamos a hablar de más tipos de lagos, porque en la clase anterior hablamos de dos tipos nada más. El tipo de lago tectónico y el tipo de lago volcánico, si no me equivoco. Entonces, ahora vamos a hablar de más tipos de lagos. Bien, este nuevo tipo de lago, que es el lago glaciar, que como bien nos dicen aquí, son aquellos que se han formado en las áreas que fueron erosionados por el accionar del hielo. Esto se en un tipo de erosión. Habíamos visto que había erosión glaciar, que justamente del hielo que hacía degradar a la roca. Entonces, a lo largo de los años, en estas zonas que son de alta montaña y por lo tanto son muy frías, el hielo ha ido desgastando y desgastando por miles y miles de años, creando un, un agujero en el que es posible que el agua se acumule y finalmente se forme un lago. Bien, esto no se ha dado muy rápidamente, esto ha tomado muchísimos años para que se forme. Entonces es justamente eso, zonas que han sido erosionadas por el hielo y se han vuelto un depósito de agua y por lo tanto al final entonces, por ejemplo, tenemos varios lagos. Tenemos el lago Ladoga, que está conocido aquí en el Perú, el lago Yanganuco, que se encuentra en Ancash, en la región de Yungay. Bien, como bien se podrá interpretar, estos lagos se encuentran en las zonas muy heladas, pues entonces todas estas aguas, por lo general, tienen una temperatura muy disminuida. Ahora vamos a hablar de este siguiente tipo de lago, que es el lago Barrera, conocido también como derrumbamiento. Se originan cuando el cauce de un río es obstruido por la caída de grandes cantidades de materiales. Presentan corta duración, sobre todo si el material caído no se consolida adecuadamente, originando así aluviones de gran poder destructivo. A ver, este es sencillo. El lago Barrera es un tipo de lago que se forma. Bien, imagínense que hay un río que está recorriendo su cauce normal. Bien, está que avanza, pero más o menos en un punto ocurre un derrumbamiento y se tapa ese río. ¿Eso a qué va a dar este pase? A que todo el agua que está cayendo por el río, y al final es un área donde el agua está acumulada y justamente se formó a partir de un río. ¿Pero por qué? Porque hubo un derrumbamiento y se tapó el río. Ahora, ¿qué pasa? ¿Por qué dicen que podría dar lugar a aluviones? Porque esa zona donde se ha derrumbado y se ha tapado el río, puede que en un futuro salga liberada, o sea que ese derrumbamiento no haya tapado bien. Entonces, ¿qué sucede si eso empieza a romperse, empieza a agrietarse y deja pasar al río otra vez? Adelante, donde se supone que ya no pasaba el río, otra vez vuelve a pasar el río. Y justamente eso es lo que pasa en zonas como cercas al río Guaycoloro, que hace un año aproximadamente, o más de un año, ocurrió varios desbordes del río. Fue por eso justamente. El río simplemente estaba siguiendo su cauce natural, o sea, su cauce que antes debía tener. Bien, entonces eso es lo que sucede y por eso justamente aquí avisan que pueden ser muy destructivos. Y justamente es lo que pasó también aquí en el Perú. Entonces bueno, este tipo de lagos, perdón, tendríamos varios. En el Perú prácticamente no hay. Bien, la mayoría se encuentran en el lago que está en Estados Unidos, el lago Tennessee, el lago Volta, el lago en Rusia y finalmente el lago Ayoad en Francia. Bien, todos estos lagos son en el exterior. Por lo general es muy difícil, como les digo, que estos lagos se mantengan porque al fin y al cabo
terminan continuando con su camino estos ríos, porque eran inicialmente unos ríos que se formaron en lagos. Entonces, como les digo, es complicado que se mantenga. Luego finalmente tendríamos este nuevo tipo de lago, que es el lago Herradura, que este simplemente es conocido así. ¿Por qué? Porque tiene una forma de media luna o una forma de herradura, se le puede decir. Bien, abundan en la Amazonía peruana, donde son conocidos como tipiscas, los cuales se caracterizan por tener abundantes recursos hidrobiológicos. ¿Eso qué quiere decir? Que hay muchos peces, abundante flora y fauna marina, bien, que podemos, de la cual se puede aprovechar muy bien, pues, en la pesca. Bueno, a estos tipos de lagos sí tenemos muchísimo, como bien habían dicho acá, abundan en la Amazonía peruana, o sea, en la zona de la selva. Tenemos, por ejemplo, el lago Yarinacocha en Perú, el lago Inuria y el lago Chioa, que son justamente, como les digo, aquí por ejemplo en la imagen se puede visualizar, no tan perfectamente, pero se puede ver que aquí hay una pequeña curva, lo cual va creando como que una forma de media luna a este lago. Sí, es por eso nada más que a este lago se le denomina así lago Herradura. Sí, esa es la única característica que tiene. Los demás lagos sí tienen unas definiciones mucho más complicadas, ¿sí? Como bien habíamos visto. Entonces, bueno, con este tipo de lagos estaríamos terminando la clase el día de hoy. Esos no son todos los tipos de lagos, pueden haber muchos más. Pero bueno, esos solamente son los que vamos a ver. Un cuestionario sobre el tema, esto sería todo.